personas tenemos que asumir nuestros derechos, teniendo en cuenta que nuestros derechos también conllevan responsabilidades. En tanto, entonces debemos entender que el ser sujeto de derechos implica el respeto hacia las demás personas. Podemos ejercer nuestros derechos, nuestras garantías y libertades individuales en tal manera que no violentemos los derechos de otras personas, recordando siempre que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de las demás personas. Bueno, me ayuda por favor con la siguiente diapositiva. Para empezar, vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes, un poquito acerca de la historia de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Y por qué es importante abordar la historia y los antecedentes. Para poder identificar la lucha constante que desde el inicio de los tiempos, pues hace más de 40 años, tuvieron que pasar las personas con discapacidad para poder ser escuchados. Para este grupo de personas es de vital importancia hablar sobre este tipo de temas, porque lo que no se menciona se invisibiliza. Y las personas con discapacidad, pues a lo largo del tiempo han sido invisibles ante la mirada social desde hace muchísimo tiempo y no se han reconocido como tal los derechos que tienen en el aspecto de derechos humanos y derechos reproductivos. Las personas con discapacidad a lo largo del tiempo salieron de esta uniformidad exponiendo los diferentes contrastes sociales que frenaban su integración en igualdad de condiciones con relación a las demás personas. Los primeros antecedentes, pues, sobre el reconocimiento de derechos de personas con discapacidad surgieron en la década de los 50 gracias a la ONU, entidad que estableció pues, normas internacionales en temas de educación, capacitación, distinción de personas con discapacidad. Y no es después, hasta de 2 décadas, que el criterio del marco jurídico internacional evoluciona en un sistema basado en derechos. En el año de 1971, pues se genera lo que es la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, proclamada por la Asamblea de Naciones Unidas, a través de una resolución de número 2856, por la cual por primera vez se afirma que las personas con discapacidad deben de gozar de los mismos derechos que las demás personas. Bueno, ahora bien, el verdadero fortalecimiento del derecho internacional se dio entre los años de 1983 y 1992, periodo declarado como Decenio de Naciones Unidas para los impedidos, que gracias a los resultados programados y practicados por el Programa de Naciones Unidas de Acción Mundial para los discapacitados, puesta en marcha en el año de 1982, programó un evento en el cual se trató por primera vez acerca de las necesidades del Estado para poder generar políticas que permitan la inserción de las personas con discapacidad en la sociedad. Uno de los logros más importantes del programa antes referido, pues se dio en el año del 2002, cuando se materializó estas eventualidades en la recomendación de la creación de una convención completa sobre los derechos de las personas con discapacidad. En el año del 2006, pues la ONU promulga lo que es la convención actualmente, Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en cuyo artículo 25 establece que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder al más alto nivel posible de salud en igualdad de condiciones con las demás personas, incluso en el ámbito de salud sexual y salud reproductiva. Para lo cual, los estados que se encuentren sujetos a la firma de este convenio pues deberán de proporcionar a las personas con discapacidad programas de atención y de calidad en base al consentimiento libre e informado, incluso pues en este ámbito de salud sexual y reproductiva, exigiendo de tal manera pues a los profesionales... ¡Qué recording en Roblox! Bueno, continuemos. Exigiendo a los profesionales de la salud básicamente que opten por medidas de sensibilización respecto a los derechos humanos de este grupo de personas, la dignidad, la autonomía, la autodeterminación y la promulgación de capacitaciones para poder tener conocimiento del ejercicio de sus derechos. Ecuador en el año del 2007 pues firmó lo que es la convención antes mencionada sobre los derechos de personas con discapacidad y el protocolo facultativo en el año del 2008 que lo habilitó como instrumento de aplicación obligatoria para el Estado ecuatoriano.
Para esto, pues la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad plantea superar ciertos desafíos que afectan para poder superar los riesgos en los casos de mujeres y niñas con discapacidad más expuestas a casos de violencia, como casos también de abuso, maltrato y, bueno, también se han dado casos de explotación sexual a mujeres y niñas con discapacidad. Básicamente todo esto realizado a través de, como lo vimos en los antecedentes, las políticas públicas sin excepción alguna. Por parte de la Constitución de la República del Ecuador, pues en su artículo 47, pues dispone que el Estado garantizará a través de las políticas públicas la prevención de discapacidades y procurará la equiparación de las oportunidades de las personas con discapacidad y en relación a las demás personas y su integración social, reconociendo sus derechos en atención especializada, en rehabilitación integral, en el acceso a servicios y medios y mecanismos de manera informativa. Ahora bien, dentro del Ecuador pues contamos con un Plan Nacional de Salud Sexual que señala básicamente que las barreras económicas, sociales y culturales limitan en tanto el acceso de las personas con discapacidad a derechos garantizados como universales. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho al transporte, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el acceso a la participación en eventos en los que se toman decisiones que le competen a su vida misma. Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la Ley Orgánica de Discapacidades dentro del Ecuador señala y reconoce como personas con discapacidad a toda aquella que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la ha originado, pues ven restringida de manera permanente su capacidad biológica, psicosocial, asociativa, psicológica, para ejercer una o más actividades que con normalidad se pueden realizar en la vida diaria. Para una mejor comprensión, pues me he permitido proyectar una de las estadísticas realizadas en el estudio por el Consejo Nacional para las Discapacidades, más conocido como CONADIS, que fueron realizadas en el mes de abril del presente año, en la que, como ustedes pueden corroborar, en el lado izquierdo se visualiza una población de 472.213 personas con discapacidad inscritas actualmente en el registro de discapacidades del Ecuador. En la primera gráfica se proyecta pues lo que es los tipos de discapacidad presentes en el Ecuador, que en la discapacidad física pues se puede visualizar que existe un porcentaje de 45.84% de personas con discapacidad física. Entre estas pues existen casos de monoplegia, de paraplegia, parálisis cerebral, amputación y demás. Seguido por la discapacidad intelectual en un 23%, que equivale pues a 108.588 personas con este tipo de discapacidad presentes en el Ecuador. La discapacidad auditiva a nivel nacional está representada en un 14.15%, que equivale a 66.722 personas con discapacidad auditiva, ya sea identificada por un profesional en un grado leve, media, severa o profundo. La discapacidad visual, pues en un 11.58%, y bueno, por último, la OMS también reconoce a la discapacidad de tipo psicosocial, en la que engloban pues las personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos secundarios pues de factores negativos en estigma de discriminación y de exclusión, en un 5.46%. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora pueden visualizar las estadísticas de discapacidad en el Ecuador por género. En el género masculino tenemos un 56.07%, que equivale a 264.754 hombres con discapacidad en el Ecuador, un 43.93% en el género femenino, y bueno, por último la comunidad LGBTI en un 0.01%. La siguiente, por favor. Bueno,
La última diapositiva con relación a las estadísticas proyecta pues la discapacidad en el Ecuador por grupos etarios que, como lo pueden visualizar, va incrementando en rango de edades. En la edad de 0 a 3 años pues existe un 0.23% de niños con discapacidad en ese rango de edad. De 4 a 6 años un 0.94%, de 7 a 12 un 4.26%, de 13 a 18 un 6.64%, de 19 a 24 años un 7.78%, de 25 a 35 de 13.34%, de 36 a 50 años un 19.14%, de 51 a 65 años un 21.26%, y por último, pues desde el rango de edad de 65 años en adelante, un 26.21%, que equivale a una población de 123.771 habitantes en este rango de edad con discapacidad en el Ecuador. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, para abarcar propiamente el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, debemos entender qué es la sexualidad. La sexualidad como tal es un aspecto central del ser humano que a lo largo de su vida pues abarca el sexo, la intimidad, los papeles de género, los roles de género, las relaciones interpersonales, el placer, la intimidad, la orientación sexual y la reproducción como tal. Se vive y se expresa a través de pensamientos, de fantasías, de creencias, actitudes propias de cada persona, de los valores, las conductas con las que fueron formados. Todo esto influido a partir de diferentes factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, éticos y legales con los que se encuentran rodeados. Bueno, como lo manifesté anteriormente, pues dentro de los tipos de discapacidad, los que se encuentran en mayor incidencia son el tipo de discapacidad intelectual en el Ecuador y el tipo de discapacidad física. Así que lo voy a abordar un poquito más a profundidad para poder ustedes que tengan conocimiento de qué tratan varios tipos de discapacidad. Bueno, la sexualidad y la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, pese a lo que mucha gente puede creer, no tiene unas características sexuales de manera específica, sino que es un problema de carencia de educación, no solo a las personas con discapacidad, sino también a las personas con las que ellos viven. En estos casos, normalmente no se suele tener un concepto de diferenciación entre lo que es público y de lo que es privado, por lo que en ocasiones se pueden dar casos de personas con discapacidad intelectual que se encuentren exhibiendo sus partes íntimas en la calle o masturbándose en la calle, puesto que ellos no tienen una diferenciación de estos conceptos debido a la excesiva sobreprotección a la que se encuentran expuestos constantemente. Para ello es indispensable que estas personas puedan acudir a profesionales especializados para que los puedan orientar y ellos puedan desarrollar sus manifestaciones de una manera segura y correcta. Bueno, la sexualidad y la discapacidad física. Son personas, en la discapacidad física, bueno, son personas que presentan un desarrollo cognitivo y psicológico en el rango de la normalidad como cualquier otra persona. Por este motivo, pues no se encontrarían eventos o situaciones como las que mencioné en el grupo anterior de discapacidad intelectual. En cambio, se cree que al tener estas limitaciones físicas no tienen la necesidad de mantener encuentros. Por lo general, pues el problema es a nivel de la aceptación de su sexualidad y la manera en cómo llevar a cabo los encuentros sexuales. En definitiva, pues debemos de tomar en cuenta que las personas con capacidades diferentes, con capacidades físicas, pues deben de tener una sexualidad plena y se les debe de ayudar con un profesional especializado para que puedan ejercer su derecho. Para esto, pues, en general, la sexualidad es importante, en la sexualidad es importante trabajar lo que es la autoestima y la autodeterminación, que cuando se habla de sexualidad, por lo general se dan casos que van a aparecer en el caso que, por ejemplo, yo tengo un amigo con discapacidad, un hermano, un primo, un sobrino, por lo general, por hacerle un bien, quiero que ellos aprendan a decir que sí con determinación cuando quieren algo, cuando algo los hace feliz, y que aprendan a decir no con determinación y autoridad cuando algo no les gusta, cuando algo les incomoda, cuando algo no les parece correcto. Si algo no les gusta, pues deben de expresarlo, de manifestarlo.
Es decir, que tomen decisiones que tienen que ver con su sexualidad para después enviarlos a un terreno de sociedad en el cual no puedan a posterior ser manipulados o puedan ser influenciados por una tercera persona. Para poder empezar a trabajar con las decisiones que tienen que ver con la sexualidad, pues es fundamental que ellos aprendan a tomar decisiones pequeñas, como por ejemplo, qué película quiere ver el día de hoy, qué ropa quiere usar, qué peinado quiere hacerse, si quiere caminar por la derecha, si quiere caminar por la izquierda, este día quiere salir con sus amigos, por ejemplo, algún sitio en específico, pues bueno, se debe dar la oportunidad de que ellos puedan decidir qué es lo que quieren hacer. Es una persona que aprende a tomar decisiones y aprende que sus decisiones se toman en cuenta, pues es una persona que se empodera y que después puede empezar a tomar decisiones en el ámbito sexual. Dentro del ámbito sexual, pues debemos entender, como lo mencioné anteriormente, que la sobreprotección se lleva muy mal con este tema. Pues existe dos tipos de sobreprotección en la cual las personas que por lo general estamos al pendiente de una persona con discapacidad, pues lo ejercemos de una mala manera, creyendo que lo estamos haciendo bien. La sobreprotección de tipo 1 generalmente, básicamente data en el comportamiento que tenemos de las personas en las que le decimos, deja, yo hago esto, yo te compro esto te puede gustar, pero pues no tenemos en cuenta que la persona con discapacidad, ¿qué es lo que quiere esta persona? No le damos la autonomía, no le damos la libertad, la privacidad, ese espacio para que puedan expresar qué es lo que ellos quieren. Si esta persona no aprende a tomar decisiones pequeñas como esta, es muy probable que quizás tampoco a posterior pueda tomar decisiones que le competen a un tema tan importante como es la sexualidad responsable. Y pues por último la sobreprotección de tipo 2, que básicamente data en no discutir con una persona con discapacidad y dejar que se salga con la suya, pues esto tampoco está bien. Hay que aprender que sus decisiones sean equilibradas y igualitarias. Y esto significa que no me puedo poner en el plan de obtener un patrón para poder obtener lo que yo quiero, de que sea necio, de que sea insistente, de que por ser así se va a salir con la suya. La sobreprotección como tal se lleva muy mal con la autodeterminación y le va a impedir ser capaz de poder tomar sus propias decisiones. Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las personas con discapacidad son seres sexuales. Debemos reconocer que todas las personas con o sin discapacidad somos seres que amamos y que también somos seres sexuados desde el momento en que nacemos, por, como ya lo mencioné, por las manifestaciones usuales que se hacen de manera cotidiana a lo largo de nuestra vida. Alrededor de las personas con discapacidad, pues se han desarrollado mitos y creencias erróneas de que son angelitos, de que son seres asexuados, es decir, que no tienen deseos ni necesidades sexuales, que son niños eternos, que no son atractivos, que no pueden entablar una relación interpersonal o afectiva, que no pueden gozar de una maternidad saludable, de una paternidad saludable. Bueno, entre muchos otros mitos o imaginarios posibles que se les pueden plantear que han tenido que pasar las personas con discapacidad. Pues bueno, esto no es cierto. El cariño, el amor, las caricias, los besos son iguales en todas las personas. Las personas con discapacidad pueden y deben de vivir su sexualidad y nadie tiene derecho a negársela, porque como lo mencioné, es un aspecto central del ser humano. Vivir la sexualidad no únicamente incluye el acto sexual como tal, es decir, tener relaciones sexuales, sino también incluye reconocerse como mujer, como hombre, con identidad sexual diversa, en cuanto a tener o no familia, casarse, tener hijos, cuántos hijos no tener, cuántos hijos quiere tener. Sin embargo, se debe de tomar en cuenta que se debe de hacer con respeto a la persona misma y el respeto a las demás personas. Incluso, pues bueno, en la decisión del matrimonio es de exclusiva responsabilidad de las personas con discapacidad, la misma que debe ser tomada de manera responsable, voluntaria y con la libertad que amerita. El marco normativo nacional e internacional pues reconoce la capacidad legal de las personas con respecto al acceso a este derecho. ¿Me puede ayudar con la siguiente diapositiva? Bueno,
En este punto, bueno, quisiera hacer un paréntesis en explicar desde el ámbito legal, pues con respecto a la capacidad legal de las personas con discapacidad intelectual y en general, y la celebración del contrato de matrimonio en el caso de personas con discapacidad. Bueno, en primer lugar, es necesario entender que existen varios cuerpos normativos que respaldan y garantizan el acceso a estos derechos sexuales y reproductivos a las personas con discapacidad, entre los cuales pues encontramos lo que es la Convención sobre los Derechos para Personas con Discapacidad, la cual reconoce pues la capacidad legal de las personas en su artículo 12 y abarca ciertos principios importantes para poder desarrollar la gama de derechos que le asisten a las personas con discapacidad. Como primer principio, pues abordado en este tema para la comprensión, planteado el principio de igualdad y no discriminación, que indica claramente en la Convención como instrumento que las personas con discapacidad son iguales en virtud de la ley y que en virtud de esto tienen el derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida que las demás personas. El derecho a una vida libre sin discriminación, una vida que habla de que todas las personas con discapacidad, independientemente de si son niños, niñas, mujeres o hombres mayores, tienen derecho a no ser discriminados ni de manera actitudinal ni en los servicios que reciben en las instituciones de educación sexual o en el ámbito laboral. En este derecho, pues también lleva implícito lo que es el respeto a las personas con discapacidad para que puedan tener un acceso en igualdad de condiciones que las demás personas. Bueno, también nos habla esta convención acerca de las mujeres con discapacidad, en la cual los estados suscritos a esta convención pues reconocen que las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y con respecto a esto se deben de adoptar medidas necesarias para poder asegurar que puedan disfrutar de sus relaciones plenamente en igualdad de condiciones. Como lo mencioné anteriormente, pues todo esto a través de la realización de políticas públicas que se puedan ejecutar en pro de este grupo de personas. El muy importante mencionado artículo 12 de la Convención que indica sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley, en la que indica que los estados partes pues reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes del reconocimiento de su personalidad jurídica. Los estados partes reconocen propiamente que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas en todos los aspectos de su vida como tal. Y bueno, dentro de esta convención, por último punto, me pareció importante también destacar lo que es el respeto a la familia y al hogar, en la que pues los estados suscritos a este convenio deberán de adoptar las medidas efectivas y pertinentes para poner fin a todo tipo de discriminación en contra de las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas al ámbito de la familia, matrimonio, maternidad, paternidad, y demás. Pues bueno, que se reconozca que las personas con discapacidad pueden celebrar este tipo de instituciones, de contratos, en base al consentimiento libre e informado y con toda la voluntad que le corresponde a cada persona. La Constitución de la República del Ecuador pues también se hace presente como nuestra norma suprema, pues mediante el artículo 11 que nos establece básicamente que todas las personas somos iguales y gozaremos de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y que nadie podrá ser discriminado por razones de identidad cultural, sexo, edad, género, y en este caso, pues propiamente discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción que tenga por objeto, pues, anular o menoscabar los derechos en pleno ejercicio de cada persona. También, pues, nuestra Constitución reconoce en el grupo de atención prioritaria y los incluye a las personas con discapacidad, y en su artículo 48 nos señala propiamente que existirá una sanción para las personas que incurran en el abandono, maltrato o cualquier forma de discriminación a personas con discapacidad. Bueno, la Ley Orgánica de Discapacidades también, como cuerpo normativo vigente, tiene como finalidad procurar el cumplimiento de los mecanismos de exigibilidad, de protección, restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales
sociales y comunicacionales a las que se enfrentan las personas con discapacidad, basados en un principio de no discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito de la protección legal y condiciones ante la ley. Y por último, pues el Código Civil, que nos habla acerca de la capacidad legal de las personas. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, como lo mencioné anteriormente, pues el último código mencionado fue el Código Civil, que en el caso de la capacidad legal de las personas y matrimonio en personas con discapacidad, me gustaría hablar un poco sobre el Código Civil, que en su artículo 486 pues, contiene presunciones respecto a las limitaciones en los actos jurídicos del demente, que actualmente pues, se lo ha denominado como discapacitado intelectual. De esta forma, pues el Código Civil del Ecuador, en el artículo mencionado anteriormente, establece que los actos y contratos celebrados por personas con discapacidad o dementes anteriormente llamados, posterior a una sentencia de interdicción serán nulos, siempre que se alegue que al momento en que fueron ejecutados o desarrollados estos actos o contratos, se encontraban en un estado de poca lucidez mental. Y que por el contrario, los actos celebrados y ejecutados sin previa autorización o interdicción, pues serán válidos, a menos que se pueda demostrar que, como lo dije anteriormente, pues en el momento en que celebraron estos contratos, suscribieron estos contratos, se encontraban privados del uso de la razón. Respecto a aquello, pues existe un punto de vista de un doctrinario que presume que tales actos son válidos desarrollados por una persona con discapacidad intelectual porque la capacidad legal es como la regla general dentro de nuestro derecho, lo que no se opone a que se demuestre judicialmente que han sido celebrados en el momento en el que la persona se encontraba en estado de enajenación mental y que por lo tanto son inválidos. Sin embargo, esta contradicción dicha en el precedente artículo se indica que los dementes, a posteriori indica que los dementes tampoco tienen la plena capacidad de ejercicio, ya que el mismo código en su artículo 518 indica que son incapaces para poder ejercer curadurías, tutela, en este caso los dementes, aunque no estén bajo ningún tipo de interdicción. Lo que evidencia que los discapacitados intelectuales se encuentran inmersos en una serie de lagunas legales respecto a la validez de sus actos jurídicos. Esto ha demostrado de una de las tantas contradicciones a las que nos encontramos contenidas en frente al Código Civil y la inseguridad jurídica que envuelve a los actos realizados por las personas con discapacidad intelectual. Por esta razón, pues se debe de precisar que una persona con discapacidad intelectual no siempre puede considerarse como incapaz absoluto, ni tampoco se tiene que confundir el significado de incapacidad con discapacidad, ya que mientras una persona con discapacidad intelectual privada del uso de la razón no haya sido declarada con interdicción judicial, pues la presunción de la validez de los contratos que celebre o de los actos jurídicos que realice dependerá de la aprobación o de la falta de autonomía pues, de la persona con discapacidad misma. Finalmente, pues, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades emitió una resolución para poder subsanar estos errores que se evidencian con respecto a las normativas vigentes en el Ecuador, es la resolución número 011-ST 2018, publicada en el Registro Oficial, pues, en el año 2018. En la que establece fundamentalmente que las personas con discapacidad física, auditiva, visual, intelectual, pues son legalmente capaces para poder celebrar actos y contratos por sí solos, conforme a lo dispuesto al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como lo mencioné anteriormente, reconocen a la persona discapacitada como persona con capacidad jurídica. Respecto a esta resolución, es preciso manifestar que no resuelve la inseguridad jurídica que engloba los actos de las personas con discapacidad intelectual, que es lo que nos incumbe en este caso, en el sentido de que no se ha demostrado propiamente que hasta ahora el problema se solucionará de esta manera, hasta que no exista una completa reforma al sistema en el aspecto de la capacidad legal
de las personas con discapacidad intelectual en virtud de lo que nos dice la Convención para las personas con discapacidad. Bueno, si nos vamos un poco con respecto al derecho comparado, en Perú pues emite un decreto de números 1049 que regula la función notarial y judicial en la ley 29.333, que a su vez pues implementa propiamente a la legislación nacional la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y dispone un cambio de paradigmas con respecto al enfoque de la capacidad jurídica y pues elimina la diferenciación que existía anteriormente con respecto a la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Reconoce también que la capacidad jurídica es una sola sin posibilidad alguna de diferenciación y pues resulta inherente de la naturaleza humana, por lo cual todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, requieren ajustes o salvaguardas al sistema normativo a fin de que se les reconozca el derecho a participar en igualdad de condiciones en todos los aspectos para el desarrollo de su vida de manera integral. Como este tipo de acciones es importante incluir o fomentar dentro del Ecuador para poder crear un precedente que nos ayude a poder seguir respaldando y ejercitando los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, pues también cabe indicar que el registro civil dentro de su página web se puede verificar que existe en la sección de servicios para personas con discapacidad, en la cual pues dispone de la sección de celebración de contratos de matrimonio con sede o fuera de sede. Para esto, pues, en la celebración de contratos de personas con discapacidad en Ecuador, pues se deberá de tener en cuenta una realización de ajustes razonables como tal para que existan las modificaciones para la celebración del contrato. Para ello, pues, debemos recurrir a la accesibilidad a intérpretes de lengua, de señas, tomarse el tiempo para asegurarse que la información que está recibiendo la persona con discapacidad la esté entendiendo, la esté procesando y pues evitando también el lenguaje técnico y de una manera sencilla para la comprensión de la persona con discapacidad. Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como siguiente punto a abordar en esta charla se plantea la interrogante de dónde se puede recibir orientación sobre salud sexual y salud reproductiva para personas con discapacidad. Pues bueno, como lo mencioné, nuestra Constitución nos respalda a través del artículo 32 con respecto indicando que la salud es un derecho que garantiza el Estado y pues cuya realización se vincula con el ejercicio de los demás derechos. El Estado garantiza pues su ejercicio mediante la aplicación de políticas públicas, sociales, culturales, educativas, el acceso permanente y oportuno y sin exclusión alguna de programas y acciones de servicios de promoción de igualdad de condiciones para las personas. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en función de lo antes mencionado, pues, donde se puede recibir información son en los departamentos de consejería estudiantil, más conocidos como DESE, de cada plantel educativo, que pues tienen personal calificado para poder orientar sobre la toma de decisiones de los estudiantes de acuerdo a sus edades y necesidades. También pues se puede recibir información en los servicios de salud que tienen personal calificado para poder orientar a las personas o a los jóvenes a una sexualidad saludable, y no solo a los jóvenes, sino también a sus familias. Y también contamos con los servicios al hogar y comunidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, conocido como MIES, que tiene personal técnico que orienta sobre la comunicación, la afectividad, la participación en sociedad y a personas con discapacidad y a sus familias. Y por último, pues los grupos de ayuda mutua, que son espacios en los cuales se reúnen las personas para poder compartir una situación similar o una situación específica, poder brindar un apoyo, consejo, y en ocasiones pues estas asisten y piden la asistencia de un profesional especializado que les pueda orientar. La siguiente, por favor. Bueno, en el centro de salud más cercano, pues se podrán asesorar las personas que
soliciten información sobre afectividad y disfrute de relaciones sexuales, sobre los compromisos de vivir en pareja, el reconocimiento de placer que se puede encontrar dentro de las zonas del cuerpo, la diferencia entre privacidad, intimidad, la prevención de enfermedades de transmisión sexual como VIH-Sida, gonorrea, sífilis y demás. También sobre planificación familiar, que básicamente es el derecho que tiene cada persona pues, a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos que quiere tener y el momento que los quiere tener. También pues, se podrá acceder a información del uso de métodos anticonceptivos, ya sea tradicionales o modernos, como el condón masculino, el condón femenino, las pastillas anticonceptivas, el DIU, la inyección anticonceptiva y pues demás métodos anticonceptivos existentes. También pues sobre los controles de embarazo, parto, posparto, también sobre violencia sexual, reconocimiento de signos de peligros, tomando en cuenta que la violencia sexual abarca desde actos que van desde el acoso verbal hasta la penetración forzada, y una variedad de tipos de coacción desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. Y bueno, en el caso de los más pequeños, en los signos de reconocimiento de peligro, se pueden identificar cuando un menor no, pues, en diferentes situaciones no quiere estar con una persona específica, no quiere manifestar sus formas de cariños a través de besos, de abrazos con cualquier persona, pues se debe respetar su decisión. Pues en los casos que se den que un menor se acerque a contarte que alguien le está tocando donde no debe, que alguien le está haciendo sentir incómodos, pues en estos casos se debe tomar las medidas necesarias, indagar un poco más para ver si es que se está tratando de un posible abuso y tomar las medidas pertinentes en la vía tanto psicológica como legal. También pues, se podrá recibir información acerca de la atención del aborto autorizado por la ley, que si bien es cierto, nuestro Código Orgánico Integral Penal, vigente en el Ecuador, en su artículo 150, tipifica los casos de aborto no punible, es decir, los abortos no sancionados, que a materia de discapacidad, pues indica que las mujeres con discapacidad intelectual que están en estado de gestación producto de una violación, pues podrán abortar sin ser penalizadas por la ley. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la sexualidad como tal es uno de los temas más controversiales del ser humano. Mediante su ejercicio se puede alcanzar el máximo de los placeres o la peor de las decepciones, complicaciones o sufrimientos para muchos jóvenes que empiezan a tener relaciones sexuales sin haber recibido la información correcta o adecuada de sexo seguro y los riesgos que pueden tener dentro del embarazo, la paternidad forzada, maternidad forzada, casos de abuso, acoso, violencia sexual y riesgos a los que se enfrentan al empezar su vida sexual, como por ejemplo son las enfermedades de transmisión sexual, matrimonios forzados, como lo indiqué anteriormente, que conllevan a una vida infeliz como persona. Entre otros, es importante hablar pues también de la sexualidad de forma clara y verídica con maestros, familiares o personas de nuestra confianza que nos permitan tener una orientación de qué es lo que se debe hacer al momento de empezar con una vida sexual. Bueno, se debe de estar consciente pues en ciertos puntos de conocimientos básicos que los cuerpos del hombre y de la mujer son totalmente distintos, y pues es natural conocer tu cuerpo y pues descubrir qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta en la intimidad, en el ámbito sexual. Que nadie debe de tocar tu cuerpo ni jugar con tus partes íntimas, pues eso denotaría un signo de alerta que a posterior podría configurar en un delito, pues que una mujer desde su primera menstruación puede quedar embarazada, que un hombre desde la primera eyaculación pues puede ser padre, que se debe de incentivar a las personas a participar como sociedad para poder en comunidad hacer amistades y poder tener un desarrollo más proactivo en relación a las relaciones interpersonales y afectivas, y a posteriori afectivas. Conocer propiamente los hábitos sanos de tu pareja, los métodos anticonceptivos que se van a utilizar antes de las relaciones sexuales, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta dentro del disfrute de las relaciones. Y pues bueno,
Básicamente, como último punto, que nunca y de ninguna manera se puede concebir exhibir nuestras partes íntimas o las partes íntimas de una persona con discapacidad en público, o permitir que se realicen fotos o grabaciones de tu cuerpo desnudo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para concluir, me he planteado unas recomendaciones que se les pueden hacer a los estados que, bueno, se encuentran suscritos a las convenciones, se encuentran suscritos a la Convención para Personas con Discapacidad, pues que básicamente indico que los estados pues, deben de garantizar la voluntad y libre autodeterminación de las personas con discapacidad, de acuerdo a como lo establece la misma convención. Esto implica que todo el personal público pues, debe estar capacitado en estos temas para poder garantizar el derecho de las personas con discapacidad intelectual, auditiva, visual, psicosocial, a tomar decisiones autónomas sobre su salud y su vida sexual y reproductiva. Pues si es necesario, pues los estados deben de generar pues, el sistema de apoyo y cuidados integrales para personas con discapacidad y sus familias, pues esto a posterior permitirá garantizar que los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad se cumplan. También pues, se podría plantear como recomendación que el Estado debe generar e implementar pues, sistemas de cuidado y apoyo que permitan que las personas con discapacidad pues, puedan formar su familia y empezar a formar su maternidad o su paternidad de manera autónoma. Y por último, pues es necesario que los estados se planteen la erradicación de estereotipos relacionados con las personas con discapacidad, como los prejuicios de su incapacidad para poder tomar decisiones sobre sus vidas o creencias generalizadas que no están en condición de criar sus hijos o de gozar de los derechos que se les asisten propiamente. Bueno, en conclusión, cuando hablamos de sexualidad, de educación sexual propiamente, se nos olvida nombrar a las personas con discapacidad y solo tenemos la percepción de que si se está abordando un tema, de que sí se está ayudando a conocer pues, algo específico, yo considero que no solo se puede manifestar como una especie de ayuda, sino que tenemos que trabajar en no solo dejarlos que sean invisibles ante la mirada social en temas de sexualidad, sino también enfocarnos a que sus derechos se realicen en libre ejercicio, que se puedan manifestar de manera plena, no solo en el ámbito laboral, como ya se da la inclusión, sino que también se los puede incluir y hacer ejercitar sus derechos sexuales y reproductivos que como cualquier otra persona tienen el derecho de disfrutar. Aquí es necesario entender que no solo las personas que conviven con personas con discapacidad tienen el derecho de informarse, sino que como personas en general y como sociedad, pues debemos informarnos para poder replicar esta información y poder ayudar a asegurar el ejercicio de sus derechos. Bueno, es necesario no decaer pues, en la complacencia de que seamos conformistas, sino promover pues, en final una mejora para las personas con discapacidad y nosotros como sociedad misma. Y bueno, para terminar, se necesita generar un cambio y qué mejor manera de empezar siendo el cambio lo mismo. Gracias. Muchas gracias, abogada. Le agradecemos por su excelente participación y en este momento se va a proceder a realizar las preguntas que han realizado. En este caso tenemos como primera pregunta, ¿qué derechos sexuales y reproductivos ejercen actualmente las personas con discapacidad? Bueno, los derechos sexuales y reproductivos que ejercen actualmente las personas con discapacidad son, por ejemplo, unirse conyugalmente o en convivencia, tener hijos, disfrutar de su maternidad, de su paternidad, como lo mencioné anteriormente, gozar del ejercicio de relaciones sexuales, consentir de manera libre e informada sobre la gama de métodos anticonceptivos, incluso el acceso a los que ellos tienen a esta gama por el sector del servicio de salud, a una atención en casos de aborto y posaborto, también a la prevención del tratamiento de futuras enfermedades que se pueden contraer en relaciones sexuales como VIH-Sida y pues calidad en atención de salud propiamente infantil y familiar.
También presentamos una segunda pregunta que nos indica qué acciones se deben emprender para restituir los derechos que se les vulneran a las personas con discapacidad. Bueno, muy buena pregunta. Pues desde mi punto de vista, pues primero que todo, entiendo que hay que concientizar a las personas para que conozcan sobre sus derechos, a las personas con discapacidad y pues también a sus familias, al público en general, como lo mencioné anteriormente, para que así se pueda tener conocimiento a lo que ellos como personas les asiste en reconocimiento de la ley, formular y pues también abordar ciertas políticas públicas que permitan garantizar la prevención, la atención y la integración social de las personas con discapacidad dentro de la sociedad. Y bueno, pues como sociedad en general, pues podemos adoptar la medida de difundir, fomentar y apoyar la formulación e implementación de programas de prevención, capacitación, educación y rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad en la sociedad. Bueno, esas han sido todas las preguntas por parte de los participantes. Abogada, excelente ponencia. Muchas gracias por lo que nos enseñó el día de hoy. Realmente son temas muy interesantes. Y a los chicos se les recuerda que, bueno, se les recomienda en primer lugar que todavía no abandonen el grupo de WhatsApp, porque mediante este medio se les va a enviar el link de retroalimentación, recordándoles pues que deben sacar una nota básica que es de 7/10 para que sean acreedores al certificado. Y pues bueno, les agradezco por el tiempo y la dedicación en esta hora y esperamos haya sido de provecho para ustedes realmente esta información que pienso yo que es de conocimiento general. Abogada, vuelvo y reitero mis agradecimientos a nombre de MPUTMACH y bueno, la dejo con palabras de despedida para los participantes y cerramos la sesión. Bueno, muchas gracias por haber compartido este espacio. Para mí es realmente importante como profesional relacionada al ámbito legal que se aprenda a escuchar lo que son los derechos de las personas con discapacidad, los derechos que le asisten a las personas con discapacidad, que si bien es cierto, constituyen un grupo de atención prioritaria, un grupo vulnerable que depende también mucho de nosotros, que la vida de ellos se lleve con normalidad y se pueda garantizar todos los aspectos de su vida como tal en ejercicio de su pleno derecho en sociedad. Para esto, pues, los invito a que puedan seguir replicando esta información con personas que ustedes conozcan para que esto no solo se quede dentro de esta capacitación, sino que en sí se pueda llegar a concientizar a las personas y actualizar a las personas para que tengan conocimiento y se pueda ayudar a las personas con discapacidad. Ya, muchas gracias, abogada. Chicos, se me estaba olvidando el link de asistencia, por favor llénenlo y la palabra clave que será enviada por este medio. Por favor, revisen el chat. Hola, disculpen, en el forum sale que, o sea, sale la palabra clave en X, pero
O sea, solo le comunico. Está en el chat. No, no, o sea, al realizar el form, yo ya puse la palabra y ya lo envié, solo que sale que era incorrecto y marca otra, o sea, sale como respuesta correcta a otra cosa, por si acaso. Listo, chicos. Pueden ingresar de nuevo a Linda Asistencia, que ya se arregló el pequeño inconveniente.